El 12 de febrero de 1945, a las 4:47 de la tarde en punto en las colinas boscosas, cerca de Epernete, Francia, un infante estadounidense de 22 años llamado Jack Bigham yacía pegado a la fría tierra. Era francotirador del 2º Batallón del 3er Regimiento de Infantería, parte de la 4ª División de Infantería del Ejército de los Estados Unidos. El aire de finales de invierno estaba cargado con el olor a cordita y a pino húmedo. En sus manos reposaba un rifle Springfield M19304, el arma de francotirador estándar estadounidense de la guerra, pero con una característica muy inusual. La mira que llevaba no era de grado militar, era algo que él mismo había construido. Sus compañeros se rieron cuando la vieron. Una mira hecha con un microscopio médico roto. Un anillo de acero de un fusible de artillería alemán desmantelado para sujetarla. Esferas marcadas a mano con muescas de lápiz. Parecía absurdo chapucero. La llamaron un juguete. Dijeron que Jack estaba delirando. Algunos incluso aseguraron que se mataría intentando hacer de ingeniero en el campo de batalla. Pero ahora, apenas 27 segundos después, esos mismos hombres vieron cómo un tanque alemán Panzer IV, situado a más de 1.200 kilómetros, es decir, aproximadamente 1.100 metros, estallaba de pronto en llamas. La explosión resonó por el valle. No fue artillería, no fue un bombardeo aéreo. Fue un hombre, una bala y una mira casera. Ya no se rieron. Esta es la verdadera e increíble historia de Jack Red Bigham, el soldado estadounidense al que se burlaban por inventarse su propio visor de francotiro, hasta el momento en que lo usó para cambiar el curso de una batalla. Es una historia sobre la duda, la innovación y ese disparo imposible que entró en la historia. Planos en la tierra. En el invierno de 1944, cuando la última gran ofensiva alemana, la conocida Batalla de las Ardenas, arrasaba la región, los hombres de la 4ª División de Infantería del Ejército de Estados Unidos estaban helados, exhaustos, y avanzaban lentamente hacia el este. A comienzos de febrero de 1945, el frente se había desplazado a la región de Champagne-Ardenne, en el noreste de Francia. Allí, en las onduladas colinas y densos bosques cerca de Épernay, al 2º Batallón del 3er Regimiento de Infantería, conocido simplemente como el 23, se le asignó la ardua tarea de sondear y debilitar las defensas alemanas, atrincheradas más allá de la cresta de Boadin. Entre ellos estaba un joven infante silencioso, llamado Jack Bigham. Era de Marshall, Kansas, un pueblo agrícola de menos de 10.000 habitantes. Antes de la guerra, Jack nunca había empuñado un fusil en combate. Era mecánico de oficio manitas por temperamento. A los 19 años se había hecho aprendiz con su tío en un taller de reparación de relojes. Podía reconstruir un cronómetro con los ojos cerrados y manos firmes ajustando los microengranajes con tal precisión que los clientes mayores bromeaban: «Debe tener nervios de hielo». Cuando Jack fue reclutado en la primavera de 1943, esas mismas habilidades lo hicieron destacar en Fort Benning. Durante el entrenamiento de tiradores, impresionó a sus instructores no solo por su puntería, sino por su método. Ajustaba la deriva del viento y la elevación sin que nadie se lo dijera. Medía distancias en su cabeza usando árboles, líneas de cerca e incluso sombras. Pero sin un programa formal de francotiradores y con pocas miras disponibles, Jack fue asignado como fusilero raso. Para enero de 1945, cuando terminó la Batalla de las Ardenas, el ejército había empezado a darse cuenta de que escaseaban tiradores de precisión entrenados. Muchas de sus miras, como el modelo Weaver 330C, se habían roto, empañado o simplemente habían desaparecido. El reabastecimiento era difícil. En el 23 solo había 3 rifles con mira para todo el batallón. Jack vio en ese problema una oportunidad. A principios de febrero, estacionado cerca de Epernay, Jack pidió discretamente visitar el hospital de campaña del batallón. Allí rescató un microscopio roto, un modelo Bosch & Lomb, fabricado en Estados Unidos, agrietado durante el transporte. Tomó el tubo de la lente y lo transformó en un punto óptico. Para los soportes de montaje recuperó un anillo de acero de la vaina de un proyectil alemán de 81 mm destruido.
Durante 2 noches, soldó, limó y equilibró el artilugio sobre el cañón de su Springfield M1903 A4 estándar. Cuando se lo enseñó a su escuadra, estallaron en carcajadas. «Eso parece de una feria de ciencia», dijo uno. «Oye, Bigham, ¿vas a diagnosticar un germen o a dispararle a un kraut?», bromeó otro. Incluso el sargento del pelotón lo desestimó con un encogimiento de hombros. «No está reglamentado. No vengas llorando cuando se haga añicos con el primer disparo». Pero Jack no se inmutó. Creía en la herramienta porque la había construido él mismo. Había probado su alcance en los bosques al oeste del campamento, trazando líneas de árboles y midiendo la consistencia. La mira no era perfecta. La imagen tenía un tinte azulado. La lente se rayaba con facilidad y el cero derivaba con los cambios de temperatura, pero funcionaba, ampliaba, se alineaba. Y lo más importante, era la única mira disponible para él. No intentaba ser un héroe, intentaba ser útil. En la jerarquía del ejército estadounidense de 1945, la innovación solía venir de arriba. Jack Bigham estaba a punto de demostrar lo contrario, que a veces en la guerra, los avances más decisivos nacen no en laboratorios ni en fábricas, sino en el barro bajo el fuego y en las manos de un joven silencioso, que se niega a conformarse con el material de dotación. 1200 yardas de dudas. Jack Bigham nunca pidió permiso para construir su mira. Sabía cómo iba aquello en el ejército, no se fomentaba la improvisación, salvo que viniera de los altos mandos. Pero lo que pidió en voz baja y con respeto fue tiempo. Tiempo por la noche. Tiempo a solas. Tiempo para hacer algo mejor que lo que le habían entregado, que era nada. Durante aquellas primeras noches de febrero de 1945, Jack trabajó bajo la lona justo más allá de la línea de árboles, al oeste de Ypern. Envuelve su equipo en arpillera y tela encerada para amortiguar el ruido de las herramientas metálicas. Su linterna estaba envuelta en celofán rojo robado del kit de señales de un sanitario. Apuntaba notas en una pequeña libreta, cálculos de distancia, deriva por cruzamiento del viento y ajustes por cambios de temperatura. Era metódico, obsesivo, concentrado. Desmontó el tubo del microscopio en 3 componentes principales: la lente objetiva, el anillo de enfoque y el ocular. Luego montó el sistema en el cerrojo del Springfield, usando 2 anillas hechas a mano sujetadas con pernos recuperados. La retícula vertical, esencialmente una mirilla, la pintó a mano con un solo hilo de alambre sacado de un cable de teléfono de campaña tensado sobre un anillo de cemento dental. No era bonito, pero sí preciso. Cada noche después del crepúsculo, Jack iba a un claro conocido como Red Hill, llamado no por la sangre, sino por su suelo rico en hierro, y practicaba. Colocaba cascos oxidados sobre postes de la valla a distintas distancias, primero 200 yardas, luego 400, luego 600. Cada noche retrocedía un poco más. Tomaba notas, medía el ángulo de caída, comprobaba cómo resistía la lente casera al frío. La mira se empañaba ligeramente en aire helado, pero encontró una solución: aplicar una fina película de jabón en el vidrio interior y luego pulirla. Funcionaba lo bastante bien. Jack apenas hablaba con los demás durante esos ejercicios. Sabían a dónde iba. Algunos lo vigilaban desde la distancia, divertidos. Otros lo ignoraban. Su sargento de pelotón le advirtió una vez con severidad: «Estás desperdiciando munición que no tenemos». Jack respondió solo una vez: «Señor, las traeré limpias». Para el 10 de febrero, los informes de inteligencia de la división confirmaron un aumento de movimientos de blindados alemanes cerca de la cresta de Boadin, en particular modelos identificados como Panzer IV. Estos tanques, comúnmente abreviados como Panzer IV, habían sido la columna vertebral de las divisiones acorazadas alemanas durante gran parte de la guerra. La versión más frecuente en ese sector era la variante H, equipada con cañones de alta velocidad de 75 metros y con blindaje frontal de hasta unos 80 milímetros. Para un infante, quedar atrapado a campo abierto por un Panzer era una sentencia de muerte.
La solución habitual eran el apoyo aéreo, la artillería antitanque o los bazucas disparadas a corta distancia. Un fusil, incluso un fusil de francotirador, no tenía ninguna posibilidad contra un carro. Pero Jack no pensaba perforar el blindaje. Había estudiado los diagramas del Panzer IV. Conocía su disposición. Sabía que la cubierta del motor en la parte trasera albergaba las tapas de llenado de combustible, a menudo quedaban expuestas cuando repostaban con prisa. Había visto más de una vez bidones de combustible adicionales sujetos a la parte trasera de las columnas blindadas alemanas. Procedimiento estándar de fácil acceso, pero también vulnerable. Si podía apuntar a eso, no al casco, no a la torreta, sino a un objetivo blando y sin protección, quizá no destruiría el carro de inmediato, pero podría prenderle fuego, obligarlo a detenerse, forzar a la tripulación a salir, generar el caos. Eso bastaría. Su plan no era una locura. Era calculado, pero nadie creyó en él. Todavía no. Con el enemigo avanzando para el 11 de febrero de 1945, el segundo batallón del tercer regimiento de infantería había llegado a las afueras de Bois de Lane, un fragmento de bosque con vistas a un valle poco profundo cerca del río Man. A la cuarta división de infantería se le había ordenado franquear las líneas alemanas, debilitar los últimos bolsillos de resistencia y asegurar las alturas para la ofensiva primaveral que se avecinaba hacia Alemania. Pero algo no cuadraba. Los exploradores informaron de un aumento del tráfico de blindados por un camino de tierra que serpenteaba por la línea de árboles. Era estrecho, fangoso y en gran parte invisible desde el aire, perfecto para mover tanques sin llamar la atención. La inteligencia lo confirmó. Al menos 3 Panzer IV estaban camuflados a lo largo del borde occidental del bosque, rotando turnos cada 6 horas. Los alemanes se preparaban para resistir. Aquella mañana, durante un informe de mando, el teniente coronel Harris se dirigió a sus jefes de pelotón y formuló una petición inusual. Quería un tirador ubicado al amanecer del día siguiente, alguien callado, firme y familiarizado con el terreno. La misión era simple pero peligrosa: observar y, si era posible, obstaculizar los movimientos de vehículos alemanes sin enfrentarse a la infantería. Sembrar confusión, abatir oficiales, provocar un retraso. Surgió un nombre: Big Gam. Jack fue convocado a la tienda de mando, donde Harris lo examinó como quien revisa un equipo que no acaba de fiarse. «He oído que andas jugando a ser científico con un fusil», dijo Harris. «Sí, señor». «¿Crees que esa cosa tuya puede acertar a algo más allá de 400 yardas? Sé que puede, señor». Harris no asintió. No sonrió. Simplemente le entregó a Jack un mapa y le señaló un punto marcado como cuadrícula 17 alfa, un matorral elevado de pinos a unas 1200 yardas del supuesto emplazamiento de los tanques alemanes. Era una línea de tiro despejada, pero una distancia larga más de lo reglamentario, mayor que lo que la doctrina recomendaba. Irás antes del amanecer, sin apoyo, sin ruido, sin segundas oportunidades. Sí, señor. Esa noche, Jack cargó ligero. Su Springfield con la mira casera. 40 cartuchos de munición de precisión match grade, todos seleccionados a mano por su consistencia. Unas tenazas para cortar alambre, 2 cantimploras, 1 onza de chocolate sin arma corta. No esperaba abrirse paso a tiros. Al ponerse el sol, salió solo atravesando el campo cubierto de escarcha hacia la cuadrícula 17 alfa. Llegó a la cresta poco después de medianoche y se cavó un hueco bajo un pino caído. Encima la luna se filtraba tras una fina capa de nubes, proyectando largas sombras plateadas sobre las copas. La noche era mortalmente silenciosa, sin insectos, sin viento, solo el lejano retumbar de la artillería y el ocasional estallido de una ametralladora alemana al este. Jack ajustó su mira. Marcó muescas en una rama sobre su posición para seguir los cambios de viento. Calculó distancias usando postes de la valla y la anchura del valle. Volvió a revisar la tensión de las anillas de montaje. Todo estaba firme, alineado. Permaneció tendido, inmóvil, casi 6 horas. Justo antes del alba, una columna de humo apareció en el horizonte. El Panzer se movía lento, deliberado. Surgió de entre los árboles
y se detuvo justo más allá de la línea de la cresta. Vapor silbaba por sus tubos de escape. Un miembro de la tripulación con la cabeza descubierta, probablemente el cargador, salió y empezó a repostar desde un bidón externo sujeto al casco trasero. Era exactamente lo que Jack había estado esperando. Un error. Un bidón expuesto, una oportunidad. Exhaló lentamente. 1200 yardas. Un blanco no más grande que una fiambrera. Menos de 3 segundos de visibilidad. Alineó la mira. Su dedo se movió hacia el gatillo. El mundo se volvió silencio. El disparo que lo cambió todo. 1. 200 yardas, es decir, unos 1100 metros, casi 3/4 de milla, a través de un valle francés embarrado, envuelto en la niebla del amanecer. Sin observador, sin apoyo, sin garantías. Solo un hombre, un fusil y una mira improvisada. Jack Bigham controló su respiración. Su cuerpo permanecía inmóvil, pero su mente corría. Ahora veía el tanque con claridad, recortado en la fría luz de la mañana, un Panzer IV Ausführung H alemán, cubierto de barro y escarcha. Su cañón de 75 mm apuntaba ligeramente hacia abajo mientras el motor permanecía al ralentí. Detrás, 2 tripulantes repostaban desde un bidón sujeto al casco trasero. Se movían con rapidez, convencidos de estar a salvo. La línea estadounidense estaba a más de 1 kilómetro. Nadie se atrevería a disparar desde tan lejos. Los ojos de Jack se entrecerraron. No apuntaba a la torreta ni al casco, eso sería suicida. El blindaje del Panzer de unos 80 milímetros al frente bastaba para desviar una bala de fusil. Incluso con un Springfield de calibre .30 de alta potencia, el proyectil se aplanaría como una moneda. Pero Jack no intentaba perforar acero. Buscaba algo blando, inflamable. Lo había estudiado. Los repostajes alemanes se hacían a menudo con prisa, sobre todo bajo presión. Si la tripulación dejaba la tapa suelta o derramaba unas pocas onzas de combustible cerca de la entrada, podía prender fuego. Y si las llamas alcanzaban la munición almacenada junto al compartimento del motor, entonces incluso una bala de fusil podría provocar algo mucho peor. Alineó la retícula, un hilo pintado a mano que cruzaba la vista como una cruz de luz. El viento se había calmado, apenas una brisa leve del oeste, quizá de 5 km/h. Corrigió la deriva, 1/4 de pulgada de desviación en la boca del cañón. Significaba varios pies de error a esa distancia. Inhaló una vez, contuvo el aire y apretó el gatillo. El retroceso golpeó suavemente su hombro. El estampido del disparo resonó en el valle, y por un instante, solo un instante, no ocurrió nada. Luego sí. Una chispa, un silbido, un brote de llama naranja. El bidón explotó primero, rociando a la tripulación con combustible ardiendo. Uno gritó. El segundo trató de huir. Las llamas treparon por la parte trasera del tanque, prendiendo en la rejilla del motor y avanzando hacia el interior. Y entonces, con un sonido como un trueno encerrado en un tambor metálico, la munición del Panzer detonó. El carro estalló desde la parte trasera, una bola de fuego que perforó el cielo de pinos. Bigham no se movió. Su dedo se deslizó del gatillo. Observó cómo el humo se alzaba hacia la luz de la mañana, mientras el caos se apoderaba de las tropas alemanas cercanas, que corrían sin entender qué había pasado. Algunos señalaban, otros se lanzaban al suelo. Nadie podía ubicar el origen del disparo. Estaba demasiado lejos, había sido demasiado preciso. En el lado estadounidense, los soldados del 23 observaron en silencio absoluto. Habían oído un solo disparo. Luego vieron el fuego. Luego la explosión. Al principio nadie dijo nada. Después un cabo murmuró: «Imposible. No habrá sido Bigham». Otro respondió: «Él es el único allá afuera». Cuando Jack regresó arrastrándose entre los árboles. Horas después tenía las manos entumecidas por el frío y la cara salpicada de tierra. Parecía agotado. Al llegar al puesto de avanzada, nadie se rió, nadie hizo bromas. Miraron el fusil, luego la mira y finalmente a él. Sin medalla, sin ceremonia, solo asombro silencioso. Jack Bigham acababa de lograr el disparo imposible con un arma en la que nadie confiaba y una mira en la que nadie creía.
No dijo una palabra. No hacía falta, cuando cesaron las burlas. Cuando Jack Bingham regresó a la base esa tarde, la guerra a su alrededor seguía igual. Pero algo había cambiado la forma en que los demás lo miraban, el tono de sus voces, el silencio que reemplazó al sarcasmo de siempre. El hombre, al que antes llamaban Chico de la Mira o Óptico Jack, ahora caminaba entre ellos con una calma solemne. No porque hubiera pedido respeto, sino porque lo había ganado. La historia se propagó con rapidez. En cuestión de horas, el teniente coronel Harris recibió un mensaje del cuartel general del batallón. Las interceptaciones de radio alemanas habían registrado un supuesto ataque de un francotirador estadounidense contra una unidad blindada. El Panzer, que había estallado en llamas, número de serie desconocido, formaba parte de una fuerza móvil de contraataque, destinada a frenar el avance hacia el este de la 4ª División de Infantería. Nunca tuvo la oportunidad. El disparo de Jack había paralizado ese movimiento y, al hacerlo, creó un efecto dominó. Las tripulaciones de tanques alemanas comenzaron a cambiar sus procedimientos. Los bidones de combustible se almacenaban ahora más lejos de la cubierta trasera. El repostaje se retrasaba hasta que los vehículos estuvieran bajo techo, y las escotillas se mantenían cerradas, salvo que fuera absolutamente necesario. Ese tipo de ajustes no surgían de un rumor, sino del miedo. El Estado Mayor del 23 citó a Jack a una sesión informativa a la mañana siguiente. Los oficiales querían saberlo todo: su proceso, sus cálculos, su mira. Él la llevó consigo la óptica artesanal ligeramente ennegrecida por residuos y escarcha. Explicó cómo había utilizado un microscopio Bosch & Lomb roto, cómo lo había calibrado mediante marcas de referencia y ensayo-error, y cómo había pintado su retícula con un solo hilo de alambre, extraído de un cable de comunicaciones. Tomaron notas de verdad. Por primera vez lo escuchaban. El teniente coronel Harris se inclinó hacia adelante y preguntó sin rodeos: ¿Podrías enseñar esto, Jack? No dudó. Sí, señor. La semana siguiente fue reasignado temporalmente al centro de instrucción de la división. No de manera permanente, solo el tiempo suficiente para compartir sus métodos con algunos tiradores selectos de toda la 4ª División. Sus lecciones eran simples pero poderosas. Improvisar con precisión, medirlo todo, confiar en los instintos, pero verificarlos con datos. Uno de los sargentos que antes se había burlado de él, pidió prestada la mira solo para mirar a través de ella. Jack se la permitió. El hombre la sostuvo frente a la luz, frunció el ceño y luego se la devolvió. «Esta cosa es fea», murmuró, «pero maldita sea, funciona». En el campamento la noticia trascendió su unidad. Otro batallón envió un mensajero para pedir que Jack demostrara su técnica. Un mayor del Estado Mayor de la división se presentó sin aviso pidiendo un resumen escrito. Nadie podía asimilar que una mira casera fabricada en el bosque con piezas de desecho y algo de soldadura hubiera logrado lo que ningún fusil reglamentario había conseguido en aquel sector: detener un tanque no destruyéndolo con fuerza bruta, sino venciéndolo con ingenio. Jack no se jactó. No estaba hecho para eso. Se mantenía reservado como siempre. Pasaba las noches revisando la mira, limpiando el cerrojo y pasando los dedos por el cañón frío del fusil, como un mecánico que inspecciona el motor de un coche. Sabía mejor que nadie que no perseguía la gloria, sino la fiabilidad. El fusil, la mira y el disparo se habían convertido en una sola historia, la suya. Y aunque nunca buscó reconocimiento, el ejército ahora lo observaba de cerca, porque en una guerra de máquinas y producción en masa, Jack Bingham había demostrado algo antiguo: que a veces el arma más poderosa no es la que te entregan, sino la que construyes con tus propias manos. La guerra termina, pero el legado comienza. La guerra continuó 3 meses más. En mayo de 1945 la Alemania nazi se rindió. Las armas callaron en toda Europa. Las ciudades yacían en ruinas. Los campos de lugares como Champaña, Normandía y las Ardenas estaban cubiertos de acero oxidado y de recuerdos empapados en el barro. Para la mayoría de los soldados, incluido Jack Bingham,
No hubo una gran ceremonia ni una despedida dramática, solo órdenes. Empacar, regresar a casa y olvidar o intentar olvidar lo que habían visto. Jack volvió a Kansas en el verano de ese año. El pueblo de Marshall lo recibió en silencio. Sus padres habían dejado su taller exactamente como él lo había dejado, las mismas herramientas, los mismos relojes rotos, un cuaderno aún abierto sobre la mesa marcado a lápiz. 3 segundos de deriva a 500 yardas. Jack casi nunca habló de lo que ocurrió al otro lado del mar. Cuando los vecinos preguntaban, él ofrecía una sonrisa cortés y decía, «Hice mi parte». Eso bastaba. Pero el fusil volvió con él a casa, el Springfield M1903A4, junto con la mira casera todavía rayada, todavía remendada con alambre y pegamento. Permaneció en un armario cerrado durante años intacto. En la década de 1950, Jack fue invitado a hablar en una reunión local de veteranos. Llevó la mira y el fusil no para presumir, sino para mostrar lo que un hombre podía hacer con la motivación y la mentalidad adecuadas. El público escuchó en silencio mientras contaba la historia no solo del disparo, sino del ridículo del fracaso y de la perseverancia. Terminó con una frase que más tarde sería grabada en una placa de latón junto a su exposición en el Museo Regional de Guerra. Nunca se trató de la mira. Se trató de creer que podía hacer algo mejor incluso cuando nadie más lo creía conmigo. El ejército nunca adoptó formalmente el diseño de Jack, pero su historia se coló en la tradición no oficial de los tiradores de infantería. Durante la Guerra de Corea e incluso en Vietnam, los instructores contaban de vez en cuando a los reclutas la anécdota del chico de Kansas que construyó su propia mira y consiguió dejar fuera de combate a un tanque. Los detalles a menudo se exageraban, como suele ocurrir con las historias de guerra, pero la verdad central permanecía. La disposición de un soldado a pensar diferente marcó una diferencia tangible. A finales de los años 70, un historiador militar que investigaba armas improvisadas de la Segunda Guerra Mundial localizó a Jack. Hablaron durante horas. Jack le mostró la mira ahora guardada en un estuche acolchado forrado de franela. El historiador tomó notas cuidadosas y más tarde publicó un capítulo en un libro poco conocido, titulado Tools of Last Resort: Ingenuity in Combat. Ese mismo año, Jack donó la mira y el fusil al Kansas Military History Center. Todavía permanecen allí hoy en una vitrina de cristal bajo una fotografía desvaída de un joven de mandíbula cuadrada, mirada tranquila y dedos manchados de grasa. La mayoría de los visitantes pasan de largo sin reparar, pero algunos se detienen. Se inclinan, leen la leyenda, recorren con los dedos las marcas en el metal y en ese instante comprenden. No era la historia de un héroe de guerra con medallas y fanfarrias. Era la historia de un mecánico silencioso que se negó a aceptar la palabra imposible. Jack Bingham nunca buscó dejar un legado, pero lo dejó. Cómo una bala cambió la doctrina. Jack nunca se consideró a sí mismo un estratega. No llevaba estrellas en los hombros ni se sentaba en salas de guerra trazando flechas en mapas. Era un cabo, un hombre de campo, un apretador de gatillo que tuvo la ocurrencia de pensar distinto sobre las herramientas. Pero a veces la historia se empuja no por los planificadores, sino por quienes practican. En los meses posteriores al incidente con el Panzer, la historia de Jack circuló discretamente por los canales de la 4ª División de Infantería, llegando finalmente a informes de acción posterior y evaluaciones de campo. Aunque nunca figuró como doctrina oficial, las implicaciones fueron difíciles de ignorar. Primero, el ejército se dio cuenta de que había subestimado el potencial de la innovación en el terreno. Jack había tomado piezas rotas, un microscopio averiado acero de fragmentos de artillería alambre sobrante, y las convirtió en algo funcional bajo fuego. Aquello por sí solo fue una lección de ingenio. Segundo, identificó un punto ciego táctico. La mayor parte del entrenamiento de francotiradores de la época enfatizaba objetivos de infantería, oficiales, nidos de ametralladoras, observadores avanzados. Muy pocos contemplaban que un francotirador pudiera influir en la guerra acorazada. Jack demostró que en condiciones específicas, un disparo bien colocado con un fusil podía interrumpir o incluso destruir un vehículo,
si el blanco no era el blindaje, sino la vulnerabilidad detrás de él. En respuesta, varias revisiones post-acción empezaron a recomendar la ampliación del entrenamiento de francotiradores, incluida la identificación de puntos blandos en el equipo enemigo. Se añadió una pequeña cláusula a un manual de campaña de posguerra a finales de la década de 1940. El personal debía ser entrenado para identificar y explotar elementos de apoyo expuestos de unidades mecanizadas cuando las condiciones lo permitieran. No mencionaba a Jack por su nombre, pero esa frase nació de su disparo. Tercero, el éxito de Jack reavivó las conversaciones sobre la doctrina de francotiradores en sí. Durante la Segunda Guerra Mundial, el ejército estadounidense había ido por detrás de soviéticos y alemanes en el desarrollo del tiro selectivo. Los soviéticos desplegaron más de 20.000 francotiradores entrenados al final de la guerra. Los alemanes eran temidos por su precisión y la superioridad de sus ópticas. En cambio, el enfoque estadounidense era descentralizado e inconsistente, y dependía en gran medida del equipo disponible en cada momento. La mira casera de Jack, por rudimentaria que fuera, obligó a los oficiales a hacerse una pregunta más profunda. ¿Y si diéramos poder a los soldados para innovar en el frente, en lugar de esperar soluciones desde arriba? En la década de 1950, el ejército comenzó a invertir más seriamente en la estandarización de ópticas y en programas de entrenamiento de francotiradores. Para cuando llegó Vietnam, los tiradores ya no eran una ocurrencia tardía, se habían convertido en un activo estratégico. Los rifles. Eran mejores las ópticas más nítidas y la doctrina más afinada. No Jack Bingham no construyó todo eso él solo, pero demostró algo vital: que la inteligencia en el campo de batalla no consistía solo en recopilar información, sino en reconocer cuando el propio campo exigía adaptación. Hoy, en los programas modernos de formación militar, los soldados todavía estudian los puntos vulnerables de los vehículos. Se les enseña a pensar críticamente bajo presión, a identificar soluciones no convencionales y, en algunos casos, a fabricar su propio equipo cuando el suministro falla. Esas lecciones no nacieron de la teoría, sino de un hombre en un bosque de Francia que se negó a creer que de dotación significaba la única opción: un disparo, una mira, una tranquila rebelión contra la doctrina y, de ella, una onda que resonaría durante generaciones de tiradores, ingenieros y soldados que llegaron a entender que la precisión no siempre depende de la herramienta, sino de la voluntad detrás de ella. En toda guerra hay nombres grabados en monumentos generales, batallas, victorias, fechas. Pero la historia también se moldea en momentos más silenciosos, sin fanfarrias ni titulares, con una sola decisión, una solución hecha a mano, un acto de desafío que nadie vio venir. Jack Bingham nunca alzó la voz, nunca escribió un libro, ni se proclamó héroe. No buscó medallas ni trató de cambiar al ejército. Pero su historia: un hombre, un fusil, una mira improvisada, desafía nuestra forma de pensar sobre el valor, la habilidad y la innovación bajo presión. Su momento no llegó en una llamarada de gloria, sino en la quietud, en el control, en la creencia serena de que podía ver lo que otros no veían y alcanzar lo que otros consideraban imposible. La verdad es que a la mayoría de nosotros se nos enseña a seguir el manual, a mantenernos en fila, a esperar aprobación. Y sin embargo, cada avance en la historia, en la ciencia, en la guerra, en el progreso humano, nació de alguien que decidió: esto no es suficiente, puedo hacerlo mejor. La mira casera de Jack no fue solo un prodigio técnico, fue una declaración. Una declaración de que las ideas importan, incluso si al principio parecen ridículas. De que la perseverancia suele ser objeto de burla hasta el instante en que triunfa. De que a veces la única diferencia entre un fracaso y un descubrimiento es la voluntad de intentarlo de todos modos. Piensa en el campo de batalla en el que él estaba: barro, miedo, acero. Un mundo donde la conformidad te mantiene con vida. Y en ese mundo, un hombre con nada más que un microscopio agrietado y un aro de acero sacado de metralla enemiga cambió el curso de una batalla, no siguiendo órdenes, sino pensando más allá de ellas. Vivimos hoy en una era donde la tecnología nos rodea,
donde la precisión se fabrica, donde las herramientas son digitales exactas, industriales. Y aún así, el espíritu que impulsó a Jack Bingham sigue siendo más relevante que nunca, porque todavía enfrentamos desafíos que no pueden resolverse con pensamiento estándar. Problemas que requieren a alguien dispuesto a decir, lo construiré yo mismo, lo resolveré. Tal vez seas tú. Tal vez te hayan dicho que tu idea no funcionará, que parece rara, que es una pérdida de tiempo, que nadie lo hace así. Y tal vez, solo tal vez esa sea la razón por la que debas seguir adelante. La historia de Jack nos recuerda que la innovación no es un departamento, es una mentalidad. Y que a veces el cambio más pequeño en las manos de alguien decidido puede extenderse más lejos de lo que cualquiera imagina. Un hombre, una lente, una bala, y un momento que aún nos habla 80 años después. ¿Y tú? ¿Qué parte de la historia de Jack Bingham te impactó más? Las risas que soportó el silencio tras el disparo, el legado que nadie esperaba que dejara, o quizás la pregunta que se esconde entre las líneas de su vida. ¿Qué construirías si dejaras de esperar permiso? Cuéntanoslo en los comentarios. Tu voz importa. Tu historia podría ser la próxima que deba contarse. Y si esta historia te conmovió, compártela. Porque en algún lugar hay alguien sosteniendo su propia versión de esa mira casera, preguntándose si será suficiente. Tal vez tu fe en ellos sea el disparo que estaban esperando. Gracias por ver.